Con los panelistas, doctor Samuel Sullivan. Entonces, el patrimonio de la iglesia, que es la Biblia y la teología, se ha puesto a un lado para definir la existencia y la lucha humana. Doctora Helen Santiago. Y aún la medicina misma, ¿verdad? La psicología misma está, para mi sorpresa también he oído psiquiatras y psicólogos hablar de esa parte espiritual, de la cual ellos muy poco pueden aportar. Y el doctor Samuel Caraballo. El proceso de diaconía y el concepto de solidaridad. Una solidaridad que me permite identificarme con el necesitado, no importa su necesidad, es decir, necesitado. Pensando en voz alta, inicia ahora. Saludos, soy Jesús Rivera, gerente de 104.1 FM Redentor, y esto es Pensando en Voz Alta. Gracias por estar con nosotros. Pensando en Voz Alta, programa de reflexión teológica de esta emisora cristiana. Confiamos en que este programa del día de hoy sea de mucha bendición para cada uno de los oyentes de 104.1 FM al Redentor en todo Puerto Rico. Igualmente a los que nos siguen en nuestras plataformas de Facebook Live, a través del Facebook Live de 104.1 FM Redentor, y de todas las retransmisiones que se hacen a través de este programa de Pensando en Voz Alta. Estamos con ustedes en esta mañana con este nuevo programa y estamos iniciando durante la mañana de hoy una nueva serie en la cual estaremos siendo conducidos por el doctor Samuel Caraballo, hablando sobre la educación cristiana. Me parece un tema de vital importancia para la audiencia del 104.1 FM Redentor y para la iglesia puertorriqueña, ¿verdad? El pastorado, el liderato y todo aquel hermano o hermana interesado en lo que tiene que ver con el tema de la educación cristiana, especialmente la educación cristiana formal y todo lo que tiene que ver con el estudio de las Sagradas Escrituras. Así que felices de estar nuevamente con ustedes en este programa de Pensando en Voz Alta. Y como siempre, vamos a comenzar orando. Le pido a la doctora Helen Santiago que por favor nos lleve en oración en la mañana de hoy. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar en tu presencia. Gracias porque podemos venir confiadamente al trono de tu gracia. Y te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Y te pedimos, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine, nos dirija para compartir, Señor, y para aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, les recordamos que Pensando en Voz Alta es auspiciado por la Universidad Teológica del Caribe, con programas en institutos bíblicos, grados asociados. También la Universidad Teológica del Caribe tiene bachilleratos, certificados y maestría, bachillerato en educación cristiana, capellanía institucional, interpretación bíblica, ministerios pastorales y en consejería pastoral. Consejería y maestría en educación en niños y adolescentes, misiones, capellanía, consejería y cuidado pastoral, ministerios eclesiásticos y liderazgo, maestría en divinidad, en Biblia y teología, y también doctorado en ministerio en alianza con Pentecostal Theological Seminary PTS de Cleveland, Tennessee. Ayudas económicas si cualificas. Universidad Teológica del Caribe con recintos en St. John's, Trujillo Alto, y en el pueblo de Dorado, clases en líneas, clases presenciales. Puede llamar a la gente de la Universidad Teológica del Caribe al 787-761-0640, 787-761-0640 o al 787-761-0808. También puede visitar su página de internet utcpr.edu, utcpr.edu, la página oficial de la Universidad Teológica del Caribe, para que pueda tener más información relacionada con todos estos programas y con los programas de matrículas y nuevas admisiones que está teniendo la Universidad Teológica del Caribe en esta temporada. Como hemos dicho, está con nosotros el equipo de Pensando en Voz Alta, doctor Samuel Sullivan, doctor Samuel Caraballo, la doctora Helen Santiago, y esperamos que sean de bendición. Voy a pedir que un saludo de cada uno de ellos. Doctor Sullivan, bienvenido, y qué bueno que podemos... bendiga. La paz y la gracia del Señor sean con ustedes en este lindo día. Amén. Doctora Helen Santiago, saludos. Buenos días y bendiciones. Y hoy estamos a la expectativa de un nuevo tema que es muy interesante.
Gracias. Muy bien. Y el doctor Samuel Caraballo, bienvenido y tome las riendas de la introducción del tema para la mañana de hoy. Adelante. Pero saludos y bendiciones a todos aquí haciendo malabares con estos sistemas tecnológicos que muchas veces confiamos tantos en ellos, pero realmente nos fallan. Pero aquí estamos primero saludando a la audiencia, a nuestro público y especialmente que tengo gente aquí frente a mí también. Cuando abro temprano, supongo que yo empiezo a las 10 de la mañana, pero hoy entro tempranito y la gente piensa que estoy en servicio. Así que van a haber algunas interrupciones. Ya cerré la oficina, es que estoy transmitiendo directamente de la oficina de la Universidad Teológica del Caribe y de alguna manera, pues, siempre hay algún tipo de interrupción. Bueno, lo primero que yo quiero hacer hoy, yo quiero ver cómo integro inclusive al público, a mis compañeros panelistas, no hablando mucho yo, porque eso es una costumbre que tengo yo, ¿no? Y que tenemos casi todos los que somos pastores, pues lamentablemente nos cogemos los bolos y no hay quien los suelte. Así que a ver cómo yo lo puedo hacer para que todo el mundo pueda participar. Lo primero que yo quiero explicar hoy es básicamente el tema. Te pregunto, Caraballo, si usted interesa compartir pantalla. Bueno, yo puedo compartir pantalla también. Déjame decirle al control que entonces nos ayude con eso para ver si podemos. En un momento dado, aunque lo único que necesito es lo que haga obviamente mi pendrive lo tengo en la otra computadora, pero si lo traigo y me permite compartir pantalla, pues podría hacer un poquito más adelante eso. Okay. De todas maneras, quiero comenzar con el título para que mis compañeros sepan. Yo he titulado este tema, la educación cristiana, la cenicienta de la iglesia. Y a cada rato que me inviten en algún lugar, yo siempre digo lo mismo. La educación cristiana es la cenicienta de la iglesia. Y básicamente lo que estoy tratando es de recuperar la metáfora que desde pequeños nos enseñaron a nosotros. Yo creo que los que estamos aquí, todos en algún momento se nos habló del cuento de la Cenicienta. Y ese cuento de la Cenicienta es un cuento que tenía algunas intenciones no positivas en términos de enseñar valores a los niños, los valores básicamente de la bondad, de la humildad, de la abnegación, de la justicia. Y ese cuento a mí me sirve de base como metáfora cuando pienso en la educación cristiana, no solamente en el plano de la iglesia, que normalmente nosotros la ubicamos, sino que la educación cristiana tiene un plano también académico, ¿no? Hay instituciones, especialmente públicas y privadas, públicas quizás no, pero privadas, que tienen educación cristiana, pues son de base de fe, base cristiana. Y también tienen programas específicos de educación cristiana. Universidades, como nosotros somos una teológica, pero en Estados Unidos hay universidades que son cristianas y obviamente su base es cristiana y también tienen incluido dentro de su programa académico el aspecto de la educación cristiana. Así que yo quiero ver ese concepto de una manera bastante amplia y no solamente limitarlo a la iglesia. Y cuando pienso en la Cenicienta, yo no sé si ustedes se acuerdan, mis oyentes, de cómo empezaba ese cuento. Ese cuento es maravilloso. Dice ese cuento: hace muchos años, en un lejano país, había una preciosa muchacha, y oiga bien esta descripción, de ojos verdes y rubia melena, además de bella, era una joven tierna que trataba a todo el mundo con amabilidad y siempre tenía una sonrisa en sus labios. Esa es la primera oración del cuento de la Cenicienta que nos narraban a nosotros. Pero en términos generales, la Cenicienta, para recordar y repasar, era esa niña tan hermosa, particular física y ante todo en su interioridad, que vivía con una madrastra. Y esa madrastra obviamente era una mujer déspota, además era una mujer mandona y tenía dos hijas que eran muy engreídas y que obviamente esa madrastra le daba la preferencia a esas dos hijas
sobre su hijastra, que era esta niña. De hecho, la niña, la Cenicienta, viene porque ella se dedicaba a limpiar, trataban como una criada, y obviamente en esas casas, pues ella hacía todas las labores, especialmente limpiar la chimenea. Y al limpiar la chimenea, las cenizas de la madera caían sobre ella, y es por eso que ella le dice la Cenicienta, porque siempre estaba sucia y llena de ceniza, a pesar de que era la más hermosa, la más digna, la más bondadosa. La tenían en una esquina. De hecho, dice el cuento que dormía en una buhardilla. Buhardilla es un concepto interesante porque no tenía ni cuarto, sino que la tenían escondida en un lugar de la casa donde tú botas todos los tereques, como dicen por ahí. Allí era donde ella dormía. Es decir, la tenían en un lugar de la casa, a pesar de la naturaleza de esta hermosa joven, la tenían de alguna manera subestimada y tratada de una manera inadecuada. ¿Por qué yo uso esa metáfora para hablar de la educación cristiana? Bueno, yo creo que ustedes ya saben por qué lo hago. Porque en las experiencias personales de uno, especialmente yo ahora que estoy en una universidad teológica, y en la iglesia como pastor después de 34 años, siempre me di cuenta que había personas que preferían trabajar especialmente en ministerios, en áreas, en tareas ministeriales que tuvieran mayor visibilidad y que requirieran quizás un elemento de presencia, ¿no? En términos públicos, que estuvieran en la palestra pública. Sin embargo, si ustedes observan en las escuelas bíblicas, principalmente la iglesia manifiesta su educación cristiana a través de la escuela bíblica. Y la escuela bíblica, mucha gente piensa, porque claro, su origen fue para niños, cuando se originó, que la escuela bíblica es para niños. E inclusive hay comunidades de fe que han sacado la escuela bíblica de sus cultos dominicales y la tienen en otros días de la semana, que eso no está mal, siempre y cuando no signifique que estamos escondiendo la educación cristiana en la buhardilla, ¿no? Sacándola del panorama. Cuando ustedes miran la tarea misional que la iglesia desprende de la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, nosotros tenemos al menos, pueden haber más, pero al menos 5 tareas misionales o misioneras, que obviamente es la evangelización, la adoración o liturgia, el servicio, el compañerismo y posiblemente la educación cristiana. Dentro de esas 5, posiblemente la Cenicienta, y desde mi perspectiva, la más hermosa, la más significativa, la más congruente con el ministerio de Jesús, es la educación. Es la educación. Sin embargo, en ocasiones, para no generalizar, hemos visto, y especialmente en los últimos años, hemos visto que la educación cristiana ha perdido su lugar de preeminencia dentro de la iglesia y ahora es un adendum, un anexo, y que muchas veces las iglesias, inclusive los estudios bíblicos, tienen muy poca participación, las escuelas bíblicas muy poca participación, y no hay una visión global que vea la educación cristiana como central frente a las demás tareas misionales. Solamente cito un ejemplo. No tenemos en Puerto Rico, lamentablemente, no tenemos tanta estadística, y aprovecho para decir que me parece que vieron el censo, el adelanto del censo, lo que indica que nuestra isla es la isla de todo el estado, de toda la nación americana que más ha perdido gente. Yo no tengo duda que eso era así, eso iba a ser así, pero hemos perdido tanta gente, hemos bajado. Pero esa misma realidad, en términos de censo demográfico, hay un estudio hecho que yo lo tengo en mi mano, que luego lo voy a compartir con mis compañeros y lo puedo compartir también con los oyentes que le interese. Un estudio del 16 de abril, publicado el 16 de abril, aunque fue hecho durante el 2020,
pero se publica el 16 de abril del 2021 sobre lo que está pasando en Estados Unidos en términos de la cosmovisión cristiana. Es decir, Estados Unidos, según Barna, el 88% de los norteamericanos demuestran de alguna manera una inclinación hacia el cristianismo. Sin embargo, cuando miramos y le analizamos y le preguntamos a los norteamericanos sobre qué significa ser cristiano o la cosmovisión cristiana, o sea, cómo la cosmovisión cristiana determina su conducta, encontramos que solamente el 6% de los estadounidenses, estamos hablando de una estadística de este 2020, un 6% de los norteamericanos se aferra a una cosmovisión bíblica cristiana, ¿okay? Cristiana bíblica, que sea cristiana bíblica. Es decir, que estamos hablando que el 94% de los norteamericanos, inclusive todo ese montón de gente que dice ser parte de una iglesia, lo que tienen en su cosmovisión, la forma de ver, los lentes que se ponen para mirar la vida, básicamente es sincretista. Interesante, un sincretismo enorme en un país donde principalmente era el bastión del cristianismo y especialmente el cristianismo protestante. Es decir, tener un sincretismo tan grande en la población nos tiene que hacer pensar sobre la función de la educación cristiana dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestros colegios, dentro de nuestras universidades. Cómo nosotros estamos compartiendo, cómo el evangelio está llegando cuando tenemos un sincretismo de un 94% y solamente un 6% manifiesta de manera concreta y demuestra de manera concreta a través de los cuestionarios que se le hacen que tienen algún tipo de, o por lo menos tienen una cosmovisión bíblica. Si ese estudio se hiciera en Puerto Rico, que según Barna, en Puerto Rico, el 98% de los puertorriqueños manifiestan de alguna manera simpatía o por lo menos o apego al cristianismo, tenemos que meditar cuántos de esos cristianos que tenemos ahí realmente tienen una cosmovisión bíblica, y yo no sé, como no tengo estadística, no me atrevo ni a extrapolar los resultados de la nación americana porque hay una diferencia, pero yo sospecho que debe haber alguna dificultad. Eso que estoy diciendo es parte de lo que me motiva a hablar de la educación cristiana y de alguna manera este concepto de la Cenicienta, nosotros recobremos el final del cuento, porque el final del cuento de la Cenicienta, esta joven hermosa, noble, es la que se casa con el hijo del rey. En otras palabras, goza de la felicidad al final. Yo lo que quiero es que recuperemos ese espacio de Cenicienta, obviamente en ser la primera dama de la tarea misional de la iglesia, que la educación se convierta en la primera dama de la iglesia. Adelante, compañero. Bueno, creo que aquí el problema que continúa o el reto es cómo se define cristiano. Porque mientras para los medios y para la sociedad dominante reducir el concepto cristiano a algo altamente genérico o sincretista es bien aprovechoso, pero es un desastre para la iglesia cristiana. Entonces, se ha amplificado tanto la definición cristiana que abarca casi a todo el mundo, o gran mayoría. Y entonces creo que esto crea una crisis de que en sí constituye que uno se llame cristiano o cristiana, y esto aplica a las instituciones que se llaman cristianas, porque me parece a mí, de 40 años de experiencia en esas instituciones, se refleja el mismo fenómeno. Se llaman cristianas porque fueron fundadas hace 200 años por un cristiano. Y si quieren ver esta evolución, George Marsden
escribe una obra extraordinaria sobre la desaparición de la universidad cristiana, de cómo las grandes universidades fueron fundadas, la gran mayoría en los Estados Unidos, con intereses de educación cristiana para la preparación para personas para el ministerio. Y casi ninguna de ellas existe hoy como tal institución. Entonces, estamos viendo esto en las universidades pentecostales, en las universidades bautistas, en las metodistas, etcétera. Es decir, que el concepto cristiano es tan fluido, tan genérico, que puede incorporar cualquier cosa. Entonces, esto es una crisis, me parece, para la iglesia, y a nivel congregacional se va manifestando lo mismo, que personas que se presentan como interesados o simpatizantes aparecen en lista de miembros de la iglesia local. ¿Y por qué? De nuevo, es la crisis. Hay una crisis de identidad, una crisis de definición, y si se puede definir cristiano como cualquier cosa que no sea ateo, entonces no es nada. Estamos hablando de nada, me parece a mí. Y el grupo pequeño, el porcentaje pequeño que indica el reporte de Barna y otros del Pew Foundation, a ellos se le tratan como fundamentalistas, ignorantes. Un reflejo de la crisis. Y las instituciones, me parece a mí que muchas de las instituciones que se llaman cristianas, educativas, son tan seculares como el resto de la sociedad. ¿A dónde están los distintivos, la particularidad de la prioridad y la singularidad de Cristo, la palabra, para esas instituciones? Porque los que controlan el currículum de nuestras instituciones que se llaman cristianas son mayormente seculares. Es decir, los criterios, los que establecen los criterios para la acreditación, utilizan criterios genéricos de cristianos. Por ejemplo, déjeme dar un ejemplo. Una organización acreditadora puede decir que se enseñe la Biblia, que las Biblias sean importantes. Muy bien, eso no te hace cristiano. Es decir, es tan genérico las categorías que van a usar para una institución cristiana que puede incorporar casi cualquier cosa. Lo otro, yo creo que más adelante lo vamos a ver en los materiales que nos envió Samuel, y es que el sinónimo que se ha creado entre educación cristiana y religión, como si fueran la misma cosa. Helen, adelante, doctora en Santiago. Bueno, en primer lugar, gracias por los detalles de la historia de Cenicienta. Me acabo de enterar de por qué se llamaba Cenicienta, ¿verdad? Nunca lo había relacionado. Y que era la heredera. O sea, era tratada como una sirvienta, pero era la heredera de la propiedad. Mira, a mí me sorprendió que una pastora que se fue de Puerto Rico, ¿verdad? Ella está en Texas, se fue siguiendo al esposo, y que ella dijo, nosotros no sabemos lo que tenemos, ¿verdad? Porque allá, pues la educación en las iglesias hispanas, donde van muchos mexicanos y centroamericanos, pues está muy lejos de ser, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos. Nosotros tendemos, y esto me lo dijo un chileno en el seminario evangélico que vino a estudiar aquí, dice, algo muy peculiar de los puertorriqueños es que son muy críticos consigo mismos. Nosotros, especialmente en el pentecostalismo, ¿verdad? En esos 5 elementos que Caravaggio mencionó, ¿verdad? De los cuales educación es uno. El pentecostalismo temprano
fue predicado por personas que apenas tenían unos grados de primaria. Juan L. Lugo tenía 4º grado, estudiado en inglés, porque estaba en Hawái. Cuando llega a Puerto Rico no sabe bien ni el español ni el inglés. Y, y otro fue criticado por los evangélicos, decían, él no sabe ni llenar un formulario de matrimonio, porque para tú aceptar a una persona como miembro en plena para poder ser miembro, ¿verdad? En plena comunión, tenía que estar casado. La mayor parte de la gente en Puerto Rico eran familias sólidas, pero no estaban casados. Y entonces, pues, había que llenarle ese formulario y es criticado porque, o sea, y eso sale hasta en los medios, porque ahí fue que yo lo leí. Así que no se le dio, ¿verdad?, en un principio mucha importancia a la educación cristiana dentro del pentecostalismo. No es hasta 20 años después que se funda el primer instituto bíblico. Hasta ese momento, pues, ¿qué era la educación que se daba? Bueno, sí se daba escuela bíblica, ¿verdad? Pero formal para los pastores, pues, se daban retiros, se daban conferencias, ¿verdad? Y no fue hasta entonces, hasta mediados de los 50, creo que fue a mediados de los 50 que se hacen extramuros, ¿verdad? Que MIPA empieza a hacer centros de educación extramuros. Así que en Puerto Rico, por lo menos en el pentecostalismo, el gran énfasis fue en la evangelización. Y luego dice en sus memorias que con un himno, con un testimonio, la gente se convertía. Y claro, había muchos milagros, demostración del poder de Dios. Así que la educación siempre fue cenicienta. Y no es hasta bastante recientemente, bueno, paréntesis, cuando yo me gradué en el 69 de escuela superior, yo lloré porque me sentía tan culpable de que yo iba para la universidad cuando debería ir para el MISPA. Y no es hasta bastante recientemente donde se ha enfatizado tanto, ¿verdad?, la educación bíblica formal. En la escuela bíblica es otra cosa, ¿verdad? Siempre ha habido un énfasis en eso, y cuántas iglesias no nacieron de una escuela bíblica de extensión. El evangelicalismo histórico fue lo contrario, se le dio mucha importancia a la preparación educativa, formal, y fue la menos que creció, ¿verdad? El pentecostalismo se la llevó por el frente desde la década del 30, en medio de la Gran Depresión, cuando la gente desesperada, ¿verdad?, y era la gran masa de los puertorriqueños, era analfabeta. Tú sabes, había que... la iglesia evangélica era una iglesia urbana. Sí que predicaba, ¿verdad? Los pastores iban en la semana, aquí y allá, en los barrios, pero era una iglesia urbana, y que las iglesias se convirtieron, ¿verdad? Si esos pastores estaban muy bien entrenados, tenían muy buena educación, esas iglesias urbanas se convirtieron no solamente en centros de educación cristiana, era centros de educación de todo, ¿verdad? Y hasta en política. Así que, ¿verdad? El historial nuestro, y yo tengo que mencionar eso porque es que inmediatamente me viene a la mente, que de hecho en estos días he estado indagando, ¿verdad?, y estudiando bastante el sistema de educación educativa en Puerto Rico, porque tengo que echar mano de eso para escribir sobre mi pueblo.
Y hay una expresión, creo que en los 40, del rector de la universidad, donde se encuentra que la proporción de estudiantes protestantes en la Universidad de Puerto Rico es desproporcional a la membresía de la Iglesia Protestante. Y él encarga un estudio al Centro de Investigaciones Sociales que revele qué es lo que sucede. Claro, los pastores evangélicos dicen, nosotros sabemos exactamente cuál es la razón, y era que había un gran énfasis, ¿verdad? La Iglesia Protestante histórica le puso un énfasis tremendo a la educación, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque había que leer la Biblia, ¿verdad? La Biblia era el fundamento para contrarrestar el catolicismo, ¿verdad? Contrarrestar doctrinas no bíblicas del catolicismo. Y entonces, pues, eso caló muy profundo. Así que, ¿verdad? Los protestantes y toda esa historia está por hacerse, o sea, está por estudiarse. No conocemos en realidad esa historia. Pero eso fue un detalle, ¿verdad? Que un líder del evangelicalismo protestante, Domingo Marrero, que hoy, ¿verdad? Cuando falleció, uno de los edificios principales de la universidad, se llaman al día de hoy Domingo Marrero. Y él dice, nosotros entendemos perfectamente, nosotros no tenemos que estudiar este asunto para saber por qué hay tanto estudiante universitario protestante. Cuando él era capellán, pastor capellán en la Universidad de Puerto Rico, él tenía en aquella época no menos de 700 miembros, ¿verdad? La agrupación que se llamaba Fraternidad de Universitarios Evangélicos. Así que, ¿verdad? Es un asunto de doble filo. La educación cristiana, el historial, ¿verdad? De la educación cristiana en Puerto Rico, una comparación entre evangélicos y pentecostales. Muy bien, esto es Pensando en Voz Alta. Gracias, doctor Ángel Santiago. Estamos con el tema sobre la educación cristiana conducido por el doctor Samuel Caraballo. Y quisiera aprovechar brevemente para leer algunas de las reacciones en la página de Facebook. Saludamos a la pastora Lourdes Ortiz de Cortés, que nos está viendo. Doña Alicia Calderón dice que sigue orando por nosotros. Héctor Ortega nos saluda. Nilsa Machado dice, excelente tema, soy maestra de escuela bíblica de niños y como dice el doctor Caraballo, la enseñanza bíblica es la cenicienta de la iglesia, es lo último que se atiende y no se le da el lugar tan importante que debe tener en la iglesia. Dios les bendiga, adelante con este foro que nos enseña tanto. También mi hermana María Eugenia está sintonizada. Adelante, doctor Caraballo. Déjame reírme para lo que Helen acaba de decir, que se acaba de enterar que la Cenicienta se llama así por la ceniza de la chimenea. Y es bueno que sepa, Helen, que yo también me enteré volviendo al cuento de la Cenicienta, porque nosotros siempre hablamos de la Cenicienta y no sabíamos por qué le decían Cenicienta. Y básicamente es porque limpiaba la chimenea y se empolvaba con la ceniza de la chimenea, y Cenicienta viene de ceniza. Así que muy bien, yo también aprendí eso volviendo a entrar en este famoso cuento. Y yo creo que el punto importante aquí, quizás trayendo esta estadística de Estados Unidos, yo creo que hay un reto grande. Tanto Helen como Samuel nos hacen un reto, yo creo que un reto que se ha hecho otras veces aquí, especialmente con este problema del aspecto del concepto de cristianismo. Pero fíjate que en esta encuesta que yo acabo de presentar, fueron cuidadosos y entonces no se habló de cristianos, sino de cosmovisión bíblica. ¿Por qué? Porque una cosa es decir que se es cristiano y tener un tremendo sincretismo, que es lo que se encuentra, ¿no? Que tenemos gente que asiste a nuestras congregaciones, pero que en lo profundo de sus vidas
no son discípulos de Jesucristo. O sea, son obviamente personas que simpatizan con la fe y que muchas veces vienen por la cultura, por la costumbre, por la tradición, por la herencia, y que forman parte de una congregación, y no quiere decir que no vivan vidas honestas, ¿no? Tratan de cuidarse en términos de una vida moral adecuada, pero desde el punto de vista de la cosmovisión, es decir, los lentes que tú te pones para evaluar la vida y para vivir la vida, y los criterios que tú utilizas para tomar decisiones en la vida, obviamente muchas veces no son el cristianismo, son criterios seculares. De hecho, eso es lo que demuestra esta encuesta. Esta encuesta demuestra que 9 de cada 10 norteamericanos, que en su mayoría se identifican con la fe cristiana, tienen una cosmovisión sincretista. Y dentro de ese sincretismo menciona Barna que hay varias visiones de vida dentro de esas personas. Humanismo secular, que obviamente es una de las más dominantes. Hay posmodernismo, deísmo terapéutico moral, que es un nuevo movimiento interesantísimo, que creo que algún día tenemos que tocarlo aquí. Nihilismo, marxismo, en otras palabras, inclusive el nuevo movimiento marxista, el nuevo marxismo, el neomarxismo que está presente, y misticismo oriental. Y este punto es interesante porque mucha gente, y esto lo estamos viendo inclusive en nuestras comunidades de fe. Yo no sé si ustedes han visto algunas reflexiones que se hacen desde el púlpito cuando se dirigen. Yo he oído reflexiones que son misticismo oriental totalmente. Inclusive he oído especialmente reflexiones que aparecen en internet y que se toman acríticamente, que son deísmo, puro deísmo. Puro deísmo, especialmente esas que mencionan el arquitecto del universo. Cada vez que yo oigo esa palabra, arquitecto del universo, definitivamente ya me doy cuenta que es una tendencia deísta. Entonces, ese sincretismo, dice Barna, que nota que no es consistente. Es decir, lo que hace la gente es, tienen esas ideas mezcladas como si fuera un salad bar dentro de ellos, y obviamente las utilizan cada vez que pueden. Frente a cada respuesta del mundo, utilizan una filosofía diferente. Y entonces ese punto es bien todavía más escandaloso, porque posiblemente tenemos dentro de nuestras congregaciones mucha gente sincretista, y obviamente nosotros no nos percatamos. Este punto es importante. ¿Cuán importante es la educación cristiana para formar una cosmovisión cristiana que sea congruente con el evangelio de Jesucristo, congruente con el llamado al discipulado que Jesús nos dio? Y ese me parece que es el reto, porque de hecho la educación cristiana, cuando hagamos una definición que la vamos a hacer un poquito más adelante, el discipulado es fundamental en toda definición de educación cristiana. O sea, hay una meta que Jesús nos dio, y Jesús fue tan claro. La meta de Jesús es que cada persona fuera un discípulo de él. Es decir, que integrara en su vida las enseñanzas y obviamente esos principios fundamentales del reino, y obviamente esa relación tan profunda con el Espíritu Santo y con Jesús y el Espíritu de Dios. Es decir, ese concepto tan importante de cosmovisión bíblica y cosmovisión cristiana, tenemos que empezar a examinarlos por la confusión que tenemos de ciertas tendencias que son éticamente morales y que son tendencias que tienen un parecido a lo que nosotros decimos ser, pero que no son creencias ni enseñanzas cristianas, sino que están filtrándose, especialmente los medios de comunicación. Los medios de comunicación social filtran muchas cosas, y por lo tanto la educación cristiana se convierte en un instrumento fundamental para la formación de los nuevos creyentes, no solamente los niños, no solamente los jóvenes, sino toda la iglesia en general. A mí me parece que es sumamente importante en este momento que nuestros oyentes y nosotros estemos conscientes de que hay que desempolvar a la Cenicienta y hay que volverla a llevar al baile del hijo del rey, para que la Cenicienta ocupe el lugar que corresponde y ayude e integre
las demás tareas misionales que son igualmente importantes, pero necesitan integración. Déjenme explicar esto. La Cenicienta, que es la educación cristiana, se supone que es la sombrilla que va a arropar el resto de funciones misioneras de la iglesia. Es decir, tiene una función dentro de la iglesia de iluminar, ilustrar, guiar la evangelización. La evangelización necesita ser guiada por la educación cristiana, el servicio cristiano, el aspecto de la reconciliación, el compañerismo cristiano, la profecía cristiana, la adoración cristiana necesita ser iluminada por la educación cristiana para que sea una adoración bíblica y que corresponda a los principios del evangelio. Es decir, cuando nosotros descuidamos la Cenicienta, los demás tareas ministeriales se descuidan igualmente. Entonces tenemos un desbalance enorme en nuestras congregaciones y un sincretismo, que quizás es duro decir esto y me voy a hacer responsable yo. Mis compañeros no están pensando lo mismo en ese sentido, pero hay una manifestación sincretista que estamos viendo muchas veces en nuestros cultos, en nuestras iglesias, y no es intencional. Es todo lo contrario, es más peligrosa todavía, porque es un sincretismo que viene por no discernir a través del proceso de educación cristiana lo que está ocurriendo entre nosotros. A mí me parece que en ese sentido urge que nosotros hablemos y esperemos toda esta semana, lo que voy a hacer, hablemos de la educación cristiana. Y antes de definirla, obviamente, no sé si tienen alguna reacción mis compañeros. Yo me gustaría, voy con Sullivan, pero me gustaría decir en ese sentido que Caravaggio habló sobre la educación cristiana y que no únicamente se debe circunscribir a niños, jóvenes, adolescentes, sino a la totalidad. Y ese pensamiento me parece interesante porque precisamente una de las formas que la Biblia, el Evangelio define a un nuevo convertido es como un niño. Y entonces en ese proceso de educación cristiana, ese nuevo creyente tenga la edad que tenga la experiencia de vida que tenga o la educación secular que tenga, dentro del proceso del crecimiento cristiano, tiene que ser un niño para entonces comenzar a desarrollar y a tener esa nueva mentalidad, esa nueva forma de pensar, que su cosmovisión pueda ser consona con la cosmovisión cristiana que se espera del cristiano. Adelante, doctor Sullivan. Bueno, algunas observaciones. Primero, reconocer que en la educación cristiana no podemos ignorar la gran contribución católica romana. Oh, sí. Especialmente en el contexto latinoamericano. David Stoll, me excusé un momentito a buscar esta obra, is Latin American Turning Protestant. En esta obra, escrita en los 90 por David Stoll, hace un análisis del crecimiento de la iglesia evangélica en América Latina, y lo que él establece es: sin el fundamento educativo católico romano en América Latina, la iglesia protestante nunca hubiese progresado como ha progresado. Y entonces esto es tanto para América Latina como para Puerto Rico. Las bases que ellos establecieron en la educación cristiana. Ahora, también me parece que la secularización del concepto bíblico teológico cristiano en la sociedad sirve un gran proyecto de la secularización del cristianismo. Es decir, mientras la sociedad secular pueda definir, redefinir y determinar qué es lo que constituye una cosmovisión cristiana, ellos han logrado secularizar la fe cristiana y ubicar el lugar para la iglesia y cómo ella se entiende. Por ejemplo, al usar y cualificar el estudio en cosmovisión, ya se rindieron al problema de mi punto de vista. Porque, por ejemplo, unos años atrás yo daba un curso sobre la cosmovisión, la interpretación de la cristiandad,
y hay 25 escuelas de interpretación cristiana. 25 acercamientos y son cosmovisiones, todas que se procuran ser cristianas. Entonces, ya cuando se introduce cosmovisión, ya no hemos cedido a una gama de definiciones. Y lo otro es cómo me parece a mí que la gran tarea, y aquí yo asumo una postura distinta a mi compañero Samuel, porque yo creo que lo que hace posible la educación es la teología bíblica. Porque lo que hace es el educador orientar, compartir aquello que la teología bíblica ha provisto, ha pulido, ha interpretado y ha dado como materia cruda para la tarea pedagógica. Porque la tarea pedagógica no es fundamentalmente teológica. ¿Ve? Entonces yo comenzaría al otro lado con la tarea bíblica, teológica, exegética, que produce el material para la tarea pedagógica cristiana. Entonces creo que sí tenemos una gran crisis y esto me lleva a la crisis de identidad. ¿Cómo es que hoy en un mundo moderno se entiende el cristiano? Por ejemplo, si uno se considera una persona buena y moral, uno es cristiano. Como que ser bueno y ser moral te hace cristiano. Entonces, estos criterios seculares, humanistas, psicológicos, sociológicos, estos supuestos que si somos buenos, si somos honestos, si somos morales, entonces somos cristianos. Contradice fundamentalmente el criterio bíblico teológico que de lo que es un cristiano o una cristiana, porque eso apunta a tus obras. En la fe cristiana, contraria a otras religiones, uno no es salvo por sus obras, uno nunca es salvo por ser moral o ser ético o ser bueno. Eso es contrario, pero en el contexto de las religiones, y aquí de nuevo no tenemos que distinguir entre lo que es religión y lo que es teología bíblica, estas categorías se mezclan y se quieren presentar como si fueran criterios de la cristiandad. Y entonces se me parece a mí, se desagua todo lo que es en el concepto bíblico, lo que es ser un cristiano, una cristiana, a casi ser cualquier cosa. Si tú eres bueno, si tú eres moral, tú ayudas a tu prójimo, tú eres un buen cristiano. Entonces yo creo que se ha creado el ambiente de la secularización del concepto cristiano que puede abarcar a medio mundo. Y eso entonces va a disolver lo que es bíblicamente el concepto de ser cristiano, no cristiandad, porque cristiandad es un elemento secularizador político, social, ¿ve? Pero cristiano, y esto nos lleva a tener que definir de forma más clara cuando hablamos de creer en Jesús, de qué Jesús está hablando, que creo en la Biblia, de qué perspectiva de la Biblia tú crees, de creo en la salvación, qué concepto de salvación nos tiene que llevar a esos particularidad, porque si no nos quedamos a los niveles genéricos de varias cosmovisiones de lo que es cada una de estas cosas. Doctor Caraballo, para los minutos finales. Sí, yo miro el planteamiento de Samuel y no hay duda que yo voy a hacer un ejercicio donde me voy a meter en arenas un poco movedizas, porque yo estoy muy consciente que la educación desde el punto de vista global, ¿no? El concepto educación desde el punto de vista global, que tiene sus raíces previo a este secularismo, porque lo que está pasando es lo siguiente: el secularismo, las instituciones seculares tomaron conceptos
de la fe cristiana y luego obviamente los individuos, los aislaron de la raíz de esa fe. Yo creo que voy a hablar de eso más adelante, porque los conceptos de educación en términos seculares es un concepto que el mundo secular tomó prestado, y especialmente lo tomó prestado durante la Edad Media, donde la cristiandad dominaba, y básicamente hay unas definiciones que están ahí. Y después el mundo, obviamente, cuando se secularizó, los tomó prestados. El otro punto que voy a tocar más adelante es la educación religiosa, que Samuel ha montado, que creo que tenemos que hacer la diferencia, y obviamente el concepto de educación cristiana, que me parece que es el que me interesa mayormente tocar aquí. En cuanto al concepto de cosmovisión, fíjese que estoy tratando de cuidarme, porque estoy muy consciente del uso de las palabras. Estoy hablando de una cosmovisión bíblica y estoy tratando de hacerlo porque no encuentro, si la digo cristiana, Samuel tiene razón, porque hay diversas posturas cristianas, pero estoy tratando de entrar en ese mundo tan difícil que es la lingüística. El problema de la lingüística es que nos compromete, y el problema lingüístico obviamente es parte de lo que compartimos con el mundo, ¿no? La lingüística, el idioma, la gramática. Y entonces se nos hace difícil diferenciar una lingüística cristiana de la lingüística como obviamente como parte de la cultura. Así que es una dificultad que tenemos. Y yo estoy consciente y asumo esa dificultad. Pero estoy tratando de, durante el tiempo que estemos hablando aquí, voy a hablar de una cosmovisión bíblica. Bíblica, asumiendo que estoy hablando de una visión sostenida en el evangelio del reino de Dios, en ese sentido cristiana, bíblica cristiana, sostenida en esos parámetros, en esos principios fundamentales que Jesús enseñó, que es el reino de Dios. Y eso lo tengo que hacer para poder luchar con los dilemas del idioma. Y Samuel está consciente de eso y sé lo que está mencionando, pero yo voy a luchar con eso y sé que es un camino estrecho y complejo, pero lo voy a tratar de hacer. Ahora, lo importante es que mis oyentes sepan que lo que nosotros queremos hacer es recuperar, volver a sacudir el polvo de la educación cristiana, que obviamente desde el punto de vista de la experiencia se ha metido en la buhardilla, se nos ha escondido muchas veces y no le hemos dado la importancia medular que tiene esa tarea misional, que es la educación cristiana. Estoy tratando de luchar con eso, recuperar eso y ante todo hacernos varias preguntas. Una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos, mis oyentes que están aquí, es ¿cuán efectivo estamos siendo nosotros? Es decir, la gente en nuestras iglesias están afirmando el discipulado cristiano. Es decir, estamos viendo ahora más discípulos, gente comprometida con el evangelio del reino de Dios y viviéndolo en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestras universidades, en nuestras escuelas. Es decir, está surtiendo efecto la educación cristiana como un proceso de formar discípulos de Cristo. Entonces nos sentimos satisfechos por lo que estamos haciendo. Especialmente yo me haría esa pregunta: en la inversión que estamos haciendo de tiempo, de dinero, realmente estamos obteniendo los resultados que debemos tener. Yo sé que se me acabó el tiempo, Jesús, sí, pero de alguna manera hacia eso quiero dirigirme la semana que viene, a hablar un poquito de definiciones. Dios me lo bendiga. Estoy pensando en voz alta. Gracias por estar con nosotros. Puede seguir con nosotros en los chats de Facebook Live. Nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la mañana. Recuerden que este programa se retransmite el domingo a las 9 de la noche a través del 104.1 FM Redentor. Que el Señor les bendiga a todos. Dios les bendiga. Lindo día.